Muy buenas noches. Nos encontramos como cada sábado con una nueva edición de Alfil TV por la pantalla de Canal 10, en este rinconcito que nos hemos encontrado entre la tarde y la noche para hablar de lo que nos interesa, que es la política, antes de que comience una nueva semana. Nos acompaña en esta edición un dirigente nacional, el diputado nacional Alfredo Cornejo, también presidente del Comité Nacional de la UCR. Cornejo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Felipe Osman lo saluda desde Córdoba. Buenas noches, Felipe, a ustedes, a todos quienes hacen el programa y a toda su audiencia. Bueno, muchas gracias por encontrar un momento en su agenda para atendernos, Alfredo. Le voy a hacer la primera pregunta general para empezar a conversar. Asistimos en estos momentos de la emergencia y de la pandemia a una fenomenal concentración de poder en el oficialismo, en los oficialismos y particularmente en los ejecutivos. ¿Cuál interpreta usted que es el rol de la oposición en estos momentos y cómo debería mejorar, si es que algo debería mejorarse? Bueno, en primer lugar, necesitamos en cualquier tiempo y lugar un buen gobierno y necesitamos una buena oposición. Ahora, en tiempos de pandemia, con más razón necesitamos un buen gobierno y una buena oposición. Un buen gobierno que tenga la estrategia adecuada para superar esta situación y también una buena oposición que cumpla la función de tener una mirada crítica, aunque sea parcialmente crítica, para mejorar la situación. La gracia de un sistema democrático es que haya gobierno y oposición y que los dos funcionando correctamente mejoremos sustantivamente la vida de la sociedad, ¿no? Y de sus individuos. Y en ese sentido se advierte un gran empoderamiento del Poder Ejecutivo y una poca relevancia de las miradas críticas. Esta situación se parece mucho, las generaciones más jóvenes no lo van a haber experimentado, pero las generaciones de mi edad, que teníamos 18 años en el 82, se parece mucho a Malvinas, ¿no? Donde la dictadura de ese momento decía que estábamos ganando la guerra, que era una patriada y demás, y después terminó siendo una gran frustración. Hay diferencias insalvables. Hoy estamos en democracia, no hay una manipulación flagrante de la opinión pública, como había en esa dictadura. El virus vino solo, la guerra de Malvinas la promovió la dictadura de ese momento, pero sí ese clima de unidad nacional, de que somos fantásticos, hemos hecho bien las cosas, sí se ha creado. Hay un relato del gobierno que aparece como muy serio, un gobierno que se anticipó al problema, y la verdad es que no es tan así. Y yo me permito tener una diferencia en ese tiempo, y me parece que eso es lo que tiene que hacer la oposición. En realidad nosotros tuvimos más tiempo porque la naturaleza nos ha situado en el extremo sur del continente y en el hemisferio sur. Italia y España y Estados Unidos se vieron sorprendidos por estar en el hemisferio norte con fríos que son anteriores a los fríos de las primeras gripes del hemisferio sur. Con lo cual la naturaleza nos dio una ventaja. No fue un gobierno sabio. Y a pesar de eso, el gobierno nacional, a través de su ministro, de Ginés González, dijo que no iba a venir el virus, luego corrigió que si venía, venía en junio, y se perdieron 3 meses de haberse preparado para ello, de generar información, de preparar la infraestructura sanitaria, de comprar los kits necesarios para poder hacer exámenes, test PCR y test masivos, para poder comprar respiradores que permitieran salvar vidas. Se perdió un poco ese tiempo, ¿no? Y me parece que la oposición debe marcar también esas diferencias para que
el gobierno funcione mejor. Entiendo, diputado. Y yendo a este tema justamente de la oposición, hay quienes entienden que en una de esas ha tenido demasiada pasividad o se ha demorado demasiado en exigir la reapertura del Congreso, de la Cámara de Diputados. ¿Usted entiende que ha sido así, que hubo en una de esas demasiada pasividad o no? Bueno, debería la oposición quizás haberse puesto mucho más duro al principio, pero debo recordar que alrededor del 20 de marzo, cuando se dictó el aislamiento social obligatorio, la cuarentena, junto con el diputado de San Luis, Alejandro Cacase, radical, presentamos una modificación al reglamento interno de la Cámara de Diputados para que funcionara virtualmente. Y fue dejado de lado en ese momento por Massa, por las autoridades. La obligación de hacer funcionar el Congreso con la mayoría parlamentaria que tiene, la tiene el Frente de Todos, el Partido Justicialista, el peronismo, ¿no? Tiene mayoría, casi 2/3 de los senadores en la Cámara de Senadores y tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados, con lo cual ellos tienen infinitamente más responsabilidad de hacerlo funcionar, y si alguien quiere explicarse analíticamente por qué el Parlamento no funcionó, hay que buscar quién tiene la mayoría, quién tiene las autoridades, que son las que convocan las sesiones y demás, y no tanto en la oposición. Pero sí debo admitir que puede haber sido pasiva la oposición de no haber exigido desde el primer momento en unidad ese funcionamiento del Parlamento. Entendemos. Voy a dejarle planteada una pregunta para el próximo bloque, diputado, y vamos a ir a un breve corte. La pregunta es si, a su entender, están dadas las condiciones necesarias de seguridad para que la Cámara de Diputados sesione la semana que viene y discuta un paquete de leyes muy importante que propone el oficialismo. Vamos a un brevísimo corte y volvemos con la respuesta de Alfredo Cornejo.